Estimadas y estimados participantes del curso de Historia y Cultura China, es un gusto saludarlos y nos acompaña hoy el doctor en Economía, don Martín Parada Gómez, quien es además catedrático y exdirector de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Don Martín, gracias por acompañarnos. Don Martín, tal vez si nos explica un poco la relación de la economía china en relación con las economías emergentes como África y América Latina, regiones en las cuales China tiene especial atención. Para entender la relación de la economía de la República Popular China en el mundo, particularmente en la relación, digamos, con América Latina y África, lo que pueden ser países emergentes, creo que hay que usar el criterio del ordenamiento de la geopolítica y del orden geoeconómico a nivel mundial. Es decir, de cómo se da la composición de la estructura de poder del mundo, porque podríamos contraponer, por ejemplo, los tamaños de la economía de países africanos como Ghana, Uganda, Etiopía, en el caso de África, pero también en el caso de América Latina podríamos contraponer a Costa Rica o a Colombia o otro país de la región, donde en realidad somos economías muy pequeñas pero muy abiertas, y eso nos pone en una condición, digamos, de economía pequeña contra economía grande. Entonces la pregunta que surgiría es ¿por qué a una economía tan grande como la de la China le puede interesar la relación económica, comercial o incluso de cooperación del desarrollo con economías pequeñas? Y creo que tiene que ver con la expansión de la economía de China. Es decir, a China le interesa tener muy buenas relaciones económicas y políticas con las grandes economías, Estados Unidos, la Unión Europea, etc. Pero también le interesa mantener presencia en los países en desarrollo o economías emergentes. La pregunta sería ¿por qué? Yo encuentro algunas razones. Lo primero es que la expansión de la economía china implica integrar una serie de factores económicos desde el punto de vista de recurso humano, de dotación de infraestructura en el resto de países emergentes, en doble vía. Es decir, tanto desde la posibilidad de integrar el desarrollo de estas economías pequeñas a la economía grande, pero también de que la economía grande se integre a estas economías pequeñas. Incluso, si lo vemos, los flujos migratorios de habitantes de la China han proliferado en los países emergentes, y eso ha implicado, digamos, un mayor acercamiento de las dos culturas. Desde el punto de vista económico, es porque muchos países pequeños tienen puntos estratégicos que pueden integrar de mayor forma y con más fortaleza el desarrollo de la China. Pongo el ejemplo: un país como Costa Rica, de 4.7 millones de consumidores, 51.000 kilómetros cuadrados, es sujeto de relación bilateral con la China. Y uno diría, bueno, Costa Rica no es ni un 1% de una ciudad de la China importante, Ningbo o cualquier otra ciudad. Y tiene que ver porque la posición, en este caso de Costa Rica, puede ser estratégica para las relaciones comerciales de la China con la parte norte de América y también con la parte sur de América. Entonces es una forma de buscar caminos de acercamiento para ir expandiendo las relaciones económicas hacia el mundo, y el mundo subdesarrollado, no estrictamente el mundo desarrollado. Creo que esa es una buena iniciativa de la composición, de la orientación de la política de la economía china. Don Martín, menciona usted algo muy interesante, y es el poder
geoeconómico que está ejerciendo China actualmente, en este caso que acabamos de ver de las economías emergentes. Tal vez veamos, y países pequeños, economías pequeñas, veamos sí. Entonces cuál es el papel geoeconómico de China con los países grandes, cuál es el papel que actualmente está ejerciendo China, si tomamos en cuenta países como Rusia, Norcorea, la parte de Europa y sobre todo con Estados Unidos. Sí, en esa relación de cómo la China empieza a integrarse a la dinámica de las economías grandes, equiparables tal vez a su dinámica, creo que hay que verlo desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista político es por la forma en que China puede integrarse a la estructura de poder mundial, típicamente dominada por Estados Unidos y secundada por los países de la Unión Europea. Entonces China, al tener una economía, digamos, entre comillas, socialista y no tan capitalista, encuentra en estas economías un mercado sumamente interesante para colocar su oferta de producción a nivel mundial. Entonces vienen las relaciones comerciales a abrirse desde el punto de vista del comercio internacional, donde el finiquito del Acuerdo General de Aranceles del GATT finaliza y entonces le abre a la China la posibilidad de insertarse a la economía de Estados Unidos en la exportación de bienes de consumo masivo, muebles, ropa, calzado, etc. Entonces la China, juguetes, es el principal productor mundial de ropa. ¿Cuál es su principal comprador? Estados Unidos. Generándole empleo, inversión, ingresos a las empresas chinas, pero con consumo realizado en Estados Unidos. De igual forma se repite de esa misma lógica en los mercados de la Unión Europea. Ahora bien, eso quiere decir que desde el punto de vista del comercio internacional, la estructura de poder obviamente está relativamente controlada por la China. Pero viene la otra relación. Desde el punto de vista económico, surge la relación desde donde, digamos, el poder se ejerce. Estados Unidos tiene un liderazgo a nivel mundial, político y económico. Sin embargo, en esencia, la China ha podido mover atrás del telón, digamos, una relación económica con Estados Unidos donde hay mecanismos, no de subordinación directa, pero sí indirecta. Un mecanismo es el tipo de endeudamiento, es decir, ¿quién tiene el endeudamiento de la economía de Estados Unidos? Un país sumamente endeudado, producto de la crisis experimentada en 2007 al 2009. Y para salir de esa crisis, Estados Unidos tuvo que inyectar planes de expansión monetaria, donde también alimentó el endeudamiento externo, y mucho de ese endeudamiento está en manos de la China. Bueno, y también el déficit con China. Y el déficit comercial a favor de China. Entonces, esa relación es meramente económica, y políticamente me parece que el presidente Xi Jinping ha podido manejarla, aislando el conflicto político en su forma y en su función, porque él sabe que atrás del telón tiene un manejo en la estructura productiva de la China que alimenta el consumo de los ciudadanos estadounidenses, por lo cual entonces la China es indispensable porque es muy competitivo en calidad y en precios, en bienes manufacturados y en bienes incluso agrícolas en la economía de Estados Unidos, pero además en materia de endeudamiento Estados Unidos tiene que ser muy precavido, porque ese endeudamiento lo tiene en las manos la República Popular China y tiene un detonante que es la tasa de interés. Entonces no le conviene a Estados Unidos que la tasa de interés aumente, porque entonces los pagos por intereses de esa deuda tienen que ser cubiertas por su rival en el mercado mundial, que es Estados Unidos.
Y desde su punto de vista, ¿cuál ha sido el comportamiento de China? ¿Ha sido el adecuado en relación con la relación Norcorea, Estados Unidos, China, ese triángulo que lo vemos porque también al manejar las economías ejerce su control? Sí, desde el punto de vista político entran a jugar elementos ideológicos y elementos también de orientación de política, ¿verdad? En el ordenamiento de la organización de la economía mundial. Y Norcorea quiere un protagonismo dentro de esa economía mundial que no le alcanza, porque la influencia económica de Norcorea en las economías grandes de Europa y Estados Unidos, Canadá, no tiene la influencia que tiene China. Sin embargo, digamos, la rivalidad entre China y Estados Unidos pasa por el reclamo permanente del crecimiento de la economía china con condiciones de poco respeto, entre comillas, por ejemplo, a los derechos humanos, a mantener salarios subvencionados, tipo de cambios fijos, etcétera, que no son típicos de las economías liberalizadas. Sin embargo, la China siempre ha hecho valer su autonomía en manejo de política monetaria, en manejo de política fiscal ante la OMC y a nivel de la Organización Mundial del Comercio, y también ha mantenido su manejo interno en materia de derechos humanos y en materia de medio ambiente. Esas diferencias entre Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea, es lo que ha llevado a que las relaciones a veces tiendan a tener orígenes de conflicto. Pero los orígenes de conflicto, como usted lo sabe, se subsanan en procesos de negociación. Y los procesos de negociación y orientación del presidente de la China, Xi Jinping, han sido muy bien llevados. Entonces, cuando ha experimentado provocaciones por parte del gobierno de Estados Unidos, entonces los razonamientos han sido muy consecuentes. Entonces el conflicto ha evolucionado muy poco. Don Martín, para finalizar, ¿cómo podemos comprender la relación China-Estados Unidos desde la relación de la estructura de poder económico que hemos venido desarrollando durante la entrevista? Me gustaría que nos clarifique un poco cómo funciona esa dinámica, ya que China es la segunda economía del mundo, pero a su vez dueña del mayor porcentaje de los bonos del tesoro de los Estados Unidos. Entonces uno podría decir, bueno, es la segunda economía mundial, pero a la vez dueña de la primera economía. Sí, creo que eso tiene como varias explicabilidades. La primera explicación está relacionada con el manejo de la deuda. Y el manejo de la deuda pasa por el pago de la deuda. Y el pago de la deuda está asociado a las tasas de interés. Entonces, el mercado financiero mundial resguarda el comportamiento en la estabilidad de la tasa de interés. Y eso le sirve a Estados Unidos. También le sirve a la economía china. ¿Por qué? Porque sabe cómo los mercados financieros están evolucionando, en el cual él tiene deuda y cobra sus intereses. Entonces, Estados Unidos no le sirve desestabilizar el mercado financiero porque aumenta la tasa de interés, y esos aumentos de la tasa de interés directamente favorecerían a la China. Entonces, ambos países tienen muy claro eso. Y obviamente también a la China le sirve una economía estable. ¿Por qué estable? Porque la tasa de crecimiento de China, centrada en un 7%, es menor que el promedio de los últimos 10, 12 años, que era 9, 11%, lo cual le ha permitido a China poder tener un mejor control de la estructura productiva de ella. Incluso, entonces nos vamos a la pregunta cauciosa que usted me hacía. Es decir, ¿qué maneja China adicionalmente, sin ser la primera economía del mundo, siendo la segunda, pero tiene mucho control de la economía mundial? Y para muestra un botón, la economía de China popular desacelera la tasa de crecimiento de la producción para estabilizar más su economía, e inmediatamente el precio del petróleo empieza a desacelerarse de $140, 70, 60, y ahora está estabilizado como en 52. Eso le da condiciones de
Eficiencia porque bajan los precios, bajan la estructura de costos de producción de la principal economía, que es la China, en materia de infraestructura, en materia de industria y en materia de transformación de bienes. Lo otro interesante es que la China ahora está evolucionando del control de la manufactura al control del sector terciario de la economía, que son los servicios. Típicamente la plataforma de los servicios y la logística ha sido controlada en los países desarrollados: Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Francia, estos países con mucho control. Hoy la China tiene una propuesta para avanzar del sector secundario de la economía, de la producción de juguetes, de ropa, de calzado, a avanzar sobre la organización de grupos corporativos a nivel mundial que integren la logística y los servicios. Servicios financieros, servicios de aseguranza, servicios de transportación a nivel mundial. Y eso le da a China un poder mucho más amplio de forma integral sobre la lógica de funcionamiento mundial. Por eso es que, si bien es cierto, Estados Unidos se dice que es la primera economía mundial, la China ahora, integrando el sector servicios, afianza más su poder dentro de la estructura de funcionamiento mundial. Brevemente, don Martín, me llamó la atención que usted dice, a China le conviene tener una economía estable. Yo creo que no solo a China le conviene que China tenga una economía estable. ¿Qué tan vulnerable es la estabilidad económica mundial en relación con la economía de China? Sobre todo se puso el ejemplo del petróleo. O sea, no solo a China yo creo que le sirve una economía estable, sino cuáles serían las consecuencias o el impacto de la estabilidad de la economía china en el resto de los países. Sí, yo lo vería al menos como en tres variables fundamentales. Uno es que la estabilidad de la economía china da elementos para estabilizar la tasa de interés, el tipo de cambio y la inflación de las economías pequeñas. Para muestra un botón. Si el precio del petróleo se desacelera, no es porque no hay petróleo, es porque la China reduce la demanda de los hidrocarburos a nivel mundial. Y eso baja el precio de las materias primas. Entonces, esa estabilidad se transfiere a las economías emergentes, como Costa Rica. Entonces, si nos ponemos a ver en ese contexto, el costo financiero de las deudas de la economía mundial tienen entonces una garantía relativa de que sus costos de mantener esas deudas va a ser estable. Entonces nos conviene relativamente a todos. El segundo punto es la inflación, porque los precios se aceleran. Si la China toma una decisión de aumentar su tasa de crecimiento de 7 al 10%, a 9%, va a demandar más materias primas. Eso podría ocasionar, digamos, un aumento generalizado en los precios. Y esos precios se transfieren también a las economías emergentes, porque si, pongo un ejemplo, si la China quisiera ampliar la dotación de agua potable, entonces la construcción de sus hidroeléctricas tiene que crecer, la demanda de hierro mundial va a crecer y entonces encarece el precio del hierro. Y el precio del hierro es una materia fundamental para el desarrollo de las infraestructuras en América Latina. Lo vimos con la construcción de las Tres Gargantas y los precios del acero en aquel momento. En aquel momento. Igual pasa, por ejemplo, en un insumo tan bueno para construcción como es el cemento. China tiene precios en materia de producción de cemento de muy buena calidad a bajo precio comparativamente con los precios que se rigen en los países emergentes como Costa Rica o México o otros países de América Latina. Don Martín, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por comentarnos, aclararnos las dudas en relación con el impacto que tiene la economía china en el mundo. Muchas gracias a usted y que el conocimiento sea adecuado para los estudiantes. Así esperamos, muchas gracias. Sí.